¿Qué onda? Yo soy Zarigüeya y bienvenidos a Huellas que Vuelan. Porque saber es recordar quién eres, honrar de dónde vienes y volar hacia lo que sueñas. Porque a veces todo lo que necesitamos es escuchar una historia para volver a creer en la nuestra. Las opiniones y experiencias compartidas en este espacio pertenecen a cada persona invitada y no necesariamente reflejan mi opinión personal. Todas las historias son compartidas con pleno consentimiento para ser grabadas y difundidas. Huellas que Vuelan es un espacio de escucha y acompañamiento. Si algo de lo que aquí se comparte resuena profundo en ti, te invitamos a cuidar tu proceso y buscar el apoyo que necesites. Este es un poquito de lo que vas a escuchar en el capítulo de hoy. Soñaba con tener una casa llena de guitarras. Pues no, vamos a hacer una banda y éramos nomás nosotros tres. Tocamos con Megadeth, tocamos con Symphony X, tocamos con Iron Maiden. Nos estuvo muy padre. Hay que aprender a qué le pones el tiempo. Todos teníamos como este tipo de problemas, entonces como que la banda era una cobija. Todos a los 19 y 20 yo conozco a Mariana, mi esposa, y me súper enamoré. Chocamos en una gira, casi nos matamos. Todo puede cambiar en cualquier momento. Y esa es la caricatura del Chavo Animado. El día que yo deje mis proyectos personales, yo siento que como músico voy a dejar de existir. Bienvenidos a un capítulo más de Huellas que Vuelan. El día de hoy estoy muy emocionada. Siempre digo eso en los capítulos, pero estoy con una estrella. Yo muy emocionada. Muchas gracias. Una estrella del rock mexicano. Manuel Vázquez es músico, compositor, artista, productor, y yo lo presentaría con muchísimas... Traigo aquí mi cuadernito apuntando todas las descripciones de historia, pero quiero que tú te presentes, para los que no te conocen, más allá de lo que haces, ¿quién es Manuel Vázquez? Pues soy un melómano, ahora sí que todo gira alrededor de la música en mi vida. Okay. Cuando me quiero divertir hago música, cuando me enojo hago música. Cuando expresas. Todo es hobby, es música, mi pasión es la música. Cuando quiero ir a ver alguna tienda voy a ver guitarras, o sea, todo es a través de la música desde que era yo muy chiquito. Ajá. Y pues, ¿qué te puedo decir de mí? Es eso, o sea, la música hace que mi vida gire, siempre. Ok, vamos a empezar entonces, primero que nos cuentes un poquito de tu contexto de la infancia, dónde naces, cómo es tu contexto familiar, los primeros años de vida. Pero... bienvenida. Yo nací aquí en la Ciudad de México. Ok. Yo nací en la Ciudad de México, pero mi madre es de origen, bueno, mi abuela era húngara, okay, y el papá de mi mamá era inglés. Okay. Entonces la abuela era húngara, el papá inglés, y del otro lado de mi papá era español, pero nacido aquí en México. ¡Qué mezcla! Y nací aquí en México. Yo me siento más mexicano que el Chile, ¿verdad? Pero luego me dicen, no, ¿cómo? Y digo, sí, o sea, yo amo este país. Uh-huh. Y hay cosas que me enojan últimamente, pero realmente me encantan, ¿no? Es parte del ser mexicano. Exactamente. Pero bueno, yo nací aquí en México. Pues que sí, mayormente con mi abuela. Mi padre murió cuando yo tenía 10 meses. Ok. Y mi madre era muy joven. Y yo empecé mi vida creciendo con un solo ente en familia, que era mi abuela. Claro, tu abuela. Vivía con ella y ella me crió. Y ¿ella se comunicaba en español contigo? Se comunicaba en español conmigo, okay, en inglés también. Hablaba muy bien inglés. Hablaba 9 idiomas, la señora. Wow. Y era muy linda cuando yo era chiquito, pero pues era una señora bastante tough, ¿no? Una señora dura. Que peleó en la Revolución de Hungría. Ella me enseñó a disparar. ¿Cómo crees? Claro. Y era pues padre porque sí creía mucho en el arte, porque ella era pintora. Pintora, okay. Entonces también venía como un poco de ahí. Los primeros años estuve así, luego me cambié a Cuernavaca porque tenía yo como muchas alergias y cosas. Realmente yo creo que era psicosomático, porque cada vez, o sea, era pues una infancia complicada, digamos, por lo de mi papá y todo. Y nos cambiamos a Cuernavaca, me fue peor con lo de las alergias. Yo nunca entendí por qué. La eterna primavera. Pues sí. Pero bueno, en aquel entonces fue obviamente por tratar de que yo estuviera mejor. Ajá. O sea, tú y tu abuela se van nada más a Cuernavaca. Mi mamá no, pero luego sí nos alcanza en algún momento y ya vivía en otra casa, justo. Ok. Y posteriormente ya vivíamos todos juntos. Pero sí, yo me voy te estoy diciendo que me fui a los 7 años, o sea, nací aquí, crecí aquí, me fui a los 7 años. Y regreso aquí otra vez a los 15 años, porque quería estudiar música y en Cuernavaca había pues muy poco de eso, ¿no? O sea, había una escuela a la que asistí que se llamaba El CADI, de 2 maestras increíbles, argentinas. Ok. Y no había como mucho de dónde aprender, rock menos, o jazz, o lo que sea, pues no.
Wow, entonces te regresas por la música. Pero entonces, en tu infancia, durante esos 7 años, ¿cómo describirías a Manuel Niño? Pues yo creo que pues, muy introvertido. ¿Introvertido? Muy introvertido. Y mi abuela, yo creo que por todo lo que había pasado como familiarmente. Ajá. No, es que si te contara, pues imagínate, viene A de ver, Europa, si quieres, de Hungría, huye porque la está persiguiendo la KGB, se va a Inglaterra, se casa con mi abuelo. Mi abuelo tenía cafetales en El Salvador. Okay. Se va a El Salvador. Se pelea con mi abuelo terrible porque el cuate era Super Junior. Y viene a México a ver a unos amigos y de repente, pues, aquí estamos, ya, ¿no? le gustó, ok. Ya en México ya no volvió como a rehacer su vida con alguien más ni nada. Fue como... No realmente, espérame, porque esto siempre da lata. No, tuvo un novio de ahí, que se llamaba, era el campeón de golf en México. ¡Qué pura Héctor élite Álvarez. aquí! Y pues algo súper leve, o sea, yo me acuerdo de él como muy chiquito. Ok. Y también como a los 7 fue cuando mi mamá le compró a un amigo una guitarra para como aprender. O sea, digo, como aprender, no, como para ayudarlo, y con eso yo empecé a aprender. Estaba ahí en la casa y, ay, a ver. A ver, de ahí, o sea, ¿cómo fue que entra la música a tu vida? ¿De ese momento o desde antes tú ya estabas de que...? Siempre me gustó. O sea, mi tía, la hermana de mi mamá, es que es como muy raro porque como mi hermana era muy joven, pues se da cuenta que a lo mejor mi tía, pues que me llevará a mí 20 años. Okay. Es un decir, ¿no? Entonces, no sé, 20, 21 años. Entonces, mi tía estaba escuchando en su cuarto a Kiss y yo estaba, entonces yo me metía y... Ok, de ahí viene... No, de hecho mi tía es menos, o sea, 15 años. Ok. Entonces sí, o sea, yo estaba a los 5 años y mi tía 15 y escuchando a Kiss y escuchando a Blue Oyster Cult y a música de por ahí Star entra Wars. esta... Okay. Y ella cantaba. Y entonces a mí me gustó. Y ella participó en Valores Bacardí en el 80... ¿Y qué habrá sido? En el 80 y... Híjole, 5, 84, por ahí. Wow. Entonces tenía ahí una banda y pues yo estaba ahí en los ensayos. Ok, entonces ya venía pues de alguna manera yo creo que sí. Y pues ya, posteriormente mi mamá compra esa guitarra ayudando a un amigo y a un amplificador, o sea, chiquito. Y yo la encuentro y primero mi abuela me decía, no, porque te vas a electrocutar y no sé qué, ya que le dijeron que no. Entonces, y pues medio toqué y... O sea, pero tú solo, nadie te dijo como, te voy a llevar unas clases o... Más adelante, como a los 8 yo creo, mi mamá tenía un amigo que se llama Felipe Sousa, que es un guitarrista muy reconocido. Okay. De sesión y ha tocado con un montón de gente y ahí fue cuando empecé como que a agarrarla, o sea, yo lo oía tocar a él y me encantaba, entonces pues empecé ahí. Pero medio lo pelaba porque estaba muy chiquito, entonces pues sí, tocaba un rato y me enseñaba los acordes y más o menos y después me iba a jugar Nintendo, ¿no? Era lo que había. Ok, eras niño tecnológico. Soy súper geek. Ya estoy viendo. Ay, súper geek. Pero sí, o sea, y entonces así es como yo creo que empezó. Me voy a Cuernavaca y un día un amigo, el hermano de un amigo estaba tocando en la sala, en una fiesta, estábamos en la alberca. Okay. Y el hermano que era más grande estaba tocando una canción de Metallica y dije, no, esto está increíble, yo tengo que aprender a hacer eso. Una canción de Metallica. Ajá. ¿Cuál era? Fade to Black. Okay. Fade to Black. Y dije, ¿Qué sentiste en ese momento? Fue como... Pues como mucha curiosidad, porque todos se salieron corriendo y yo me quedé, ¿cómo? ¿Qué es eso? Okay. Y ya me senté con él y empecé a ver y dije, bueno, pues creo que sí me gusta y llegué a la casa a buscar la guitarra y de ahí ya no me separaron nunca. ¿Cuántos años tenías? 9. Ok, chiquito. Sí, muy chiquito. Y ya entonces ya, ¿cómo es que empiezas la carrera de músico? O sea, dices, a los 15 años ya voy a sí, regresar. O sea, tenía, desde los 13, yo creo que tenía grupo con los amigos de la escuela, los que tocaban. De hecho, me acuerdo que decíamos que era como el draft, porque un día pues, armaron 2 baterías y fueron todos los que tocaban y ahí como que se armaron los grupos que tocaban en la escuela. Y sí, estaba ahí, como me gustaba mucho, pero no había cómo realmente aprender, entonces me compraba tablaturas y había un otro cuate más adelante, ahí en Cuernavaca, que era también un amigo de mi mamá, que se llama Ricardo Nieto, de hecho lo acabo de ver hace 2 semanas, después de no verlo en un buen rato. Y él tocaba muy bien. Él estaba en Nueva York, anteriormente en Cuernavaca. Tocaba súper bien, traía una gran técnica y él me empezó a enseñar y me dejó unos libros de
se llamaban Star Leaks, que eran unos libros que venían con un cassette. Mm. Y venían las tablaturas, pero yo no leía música, pero la música estaba vaciada porque venía arriba las notaciones musicales y abajo venía como si fueran quebrados. Entonces decía, el traste era el de arriba, decía así 14 y abajo era la cuerda, 6. 13. Entonces 6, te ayudaba sí. a leer, a entenderlo. Y entonces ahí empecé y Wow. tocando, me acuerdo que mi primer solo de ahí era uno de Ozzy Osbourne, justo de Flying High Again. Que... Mira, pero, o sea, es que para leer la música, que yo no sé absolutamente nada, y una vez un amigo me estaba como que enseñando, y yo digo, ay, sí, se tiene uno que poner como a... Siento que no es tan fácil, pues. Leer música no es sencillo. Ajá. Y hay que aprender. Y aparte es, una cosa es el solfeo, leerla sin instrumento, y la otra ya es con el instrumento. Ok, y es Muy diferente. diferente porque tienes que comprender lo que dice y que suene en qué, ¿no? O sea, es un poco diferente. Hay instrumentos que se leen más fácil como el piano porque todas las notas están dispuestas y la guitarra es como por posiciones, entonces Más complejo. los de cuerdas tienen su asunto, pero... Oye, antes de continuar, en el podcast tenemos una dinámica que se llama Mis primeras huellas. Entonces es una frase o una pregunta sobre tu infancia, porque soy maestra de preescolar, entonces Ah, qué increíble. siempre digo como la infancia tiene mucho que ver con la persona que Ok. somos hoy en día. Entonces vamos a ver qué te toca. ¿Y qué dice? Soñaba con tener una casa llena de guitarras. Ya sabía qué ibas a decir. Y mira, Y mira, sueño hecho hay realidad. Muy bien. ¿Con qué soñabas de niño? pues eso, yo creo que había dos cosas en mi vida que eran así como pasión, ¿no? Era la música por un lado y la otra los animales. Entonces los peces me gustan muchísimo, entonces en algún momento, cuando llegué a esa etapa, pues dije, pues estudio biología marina o sigo con la música. Sí, pasó así. Me dediqué ¿Y a la cómo música. estuvo ese momento de crucial? ¿Qué te hizo decir Pues, biología marina? Yo estuve estudiando biología marina. Sí, yo soy muy fan. El tema, o sea, me gustaba mucho, pero en ese momento ya estaba muy enredado en la música como para Es que empezaste muy pequeño, ¿verdad? Sí, entonces a los 3 estaba tocando. Realmente a los 15 me vengo para acá porque como que medio me peleó con mi banda de la prepa, pues ya estábamos en la prepa, en primero de prepa. Ok, ya estando aquí. Allá. Ah, ok. Y dije, no, yo ya. Y conocí a alguien aquí, entonces me traje al bajista de allá para que tocara conmigo aquí. Y fue el principio de Ágora. O sea, pero entonces ya estaban profesionalmente, ya estaba bien conjuntada tu banda en Cuernavaca. Pues no, tenía 15 años, o sea, realmente tocábamos en donde se pudiera. Ajá. Si era una fiesta, si nos llamaban. Pero sí ya armaban toquines, pues no era como que en la ¿Sabes qué cochera hicimos todo el que era rato? muy interesante, que platico poco, pero teníamos yo estuve en una secundaria que era el Francés de Cuernavaca, que quebró en 2 años. Y lo compró después una escuela que se llamaba Oakwood Americana, y luego se transformó en el Miraflores, ¿no? Y ahora las instalaciones son el Miraflores. Pero en aquel momento era el Francés de Cuernavaca. Y tenían un maestro excepcional que tocaba piano, tocaba tarola como de marching band, y tocaba marimba clásica. Wow. Tocaba Chopin y todo en marimba. Greg McIntosh se llamaba. Y Greg decían Goyo. Y pues como que trataba de tener empatía con nuestra parte que estábamos creciendo y pues nosotros éramos ahí los rock y somos los malos y todo. Pero como ya que teníamos como facilidad, nos enseñó al cifrado y nos enseñó a hacer varias cosas. Y entonces lo acompañábamos a tocar en obras de otras escuelas. Ah, ok. Entonces éramos la banda de cuando él presentaba un musical en una escuela con la banda de la escuela. O sea, con los niños de la escuela presentaban un musical y nosotros tocábamos porque sabíamos leer cifrado. Sí. Y entonces eso fue como, en alguna etapa fue como muy importante porque obviamente fue conocer que la música también se lee, conocer de más acordes, porque obviamente pues cuando tú estás empezando, pues lo que agarras de donde veas, no había internet. Oye, sí es cierto. Nada. Entonces, sí, un maestro, imagínate un cuate que estudió, era canadiense el cuate. Y sí, fue muy padre, ¿no? ¿Qué sentías al estar como en esas presentaciones? O sea, si dices como de que de esto me quiero dedicar, o ¿qué se te venía a la mente, recuerdas? Pues, yo creo que la música en mi entorno, obviamente como crecí sin mi papá y nada más con mi abuela, de repente mi mamá estaba, era como complicado. Entonces, yo creo que yo me
me refugié mucho en tocar. Ok. Entonces para mí era como muy especial porque me hacía sentir especial, ¿no? Hacía algo que nadie podía hacer. Y con mis cuates con los que tenía, o sea, que uno de ellos lo sigo viendo hasta la fecha, que, bueno, a dos. Es que uno es como de una etapa un poquito más grande, pero lo sigo viendo con mucho cariño y fue una experiencia de vida, ¿no? Porque también el bajista tenía también como una carga difícil en la casa. Ok. Entonces, cuando llegaba el viernes, en lugar de todo el mundo se iba, nosotros no teníamos lana. Entonces, haz de cuenta que a mí, la familia de mi papá me pagaba la escuela. Entonces yo iba a una escuela súper fresa, pero que salía de la escuela y pues caminando, güey. Ok. O sea, ¿Sí? no estabas como en el mismo nivel de tus compañeros. Nada. Ajá. Estaba yo como becado ahí nada más, ¿no? Ok. Pero entonces salíamos el viernes y nuestro viernes era ir por un VHS en bicicleta a un videocentro. Ok. Rentábamos el VHS, o sea, una película. Y después era toda la noche tocar. Y teníamos ahí o sea, lo que conseguíamos de partituras de lo que sea. Y estábamos ahí de Metallica o Skid Row o si fuera Led Zeppelin, cualquier cosa. Y estábamos toda la noche hasta tocando. Que saliera ya la Hasta canción. que ya no podíamos, así ya no podíamos con nuestra alma. Al otro día nos echamos a la alberca y ya nos dormíamos como hasta las 12 del día. ¡Wow! Mira, qué refugio refugio tan bonito. Ay. Y entonces te vienes, o sea, ya dices, o sea, que termina la etapa de Cuernavaca. Sí, no, pues termina la secundaria, la banda de la secundaria, pues ya, y era normal, ¿no? O sea, te vas a la preparatoria y los chavos crecen y pues llegan las niñas, ¿no? Y viceversa, y entonces, pues yo estaba como muy serio con que quería ser músico. Ok. Tenía un maestro que también fue muy pues, unido a mí en la secundaria, que se llamaba el Dr. Fraga, que era también una especie de genio, y él me dijo, ¿te da para ser físico, comediante o músico? Yo dije, pues voy a hacer música. Okay. Pero me dijo, no te quiero ver, quiero que lo hagas de verdad. Y dije, bueno, entonces me peleé un día por cuestiones mensas así de que si una niña que con el grupo y el otro ya no quería y querían tocar canciones más fresas y yo no quería tocar eso. Típica pelea de que no está mal, digo, y sí lo hice, ¿no? Toqué covers en muchas cosas, Fobia, Caifanes, La Ley, La Plata, Maná, todo. Okay. Pero yo no era lo que quería tocar. Mi banda era una banda de rock, ¿no? Y tocábamos Kiss y tocábamos Guns N' Roses y tocábamos Metallica. Ajá. Entonces, como que no estuvo tan bien y de repente vengo unas vacaciones a ver a un amigo que tenía yo cuando vivía la primera vez acá. Ok. Y ya de repente él tocaba. Y de repente le digo, bueno, ya tocas, ¿no? Y tocaba muy bien, ¿no? Y dije, vale. Y estuvo tomando clases y de repente dije, bueno, pues vamos a hacer una banda, tú y yo, ¿no? Claro, pero ¿con quién, no? Pues, y entonces empezamos a decir, bueno, vamos a hacer. Y de repente él tiene un problema, se muere su abuelo, que era como el sostén de la casa. Okay. Venden el departamento donde vivía y se cambian a otro y van, entonces cambia de escuela. Y cambia de escuela a la preparatoria donde estaba el baterista de Ágora. Entonces ahí conoce a Lalo y me dice, oye, pues ya conseguí baterista, ¿no? Ajá. Y nos empezamos a juntar y dijimos, no, vamos a hacer una banda y éramos nomás nosotros tres. Okay. Y ya empezamos a reclutar gente ahí con amigos que también aquí. Y entonces yo me venía todos los fines de semana, desde viernes a domingo. O sea, llegaba el viernes a las 2 de la tarde, que bueno, cuando me podía salir de la escuela antes me salía. Llegaba aquí a las 3 de la tarde y me iba el domingo y hasta la noche. Ok, y en ese fin de semana era ensayar. No, todavía no se presentaba ni nada hasta formar. No, era ensayar y formar el grupo, porque no había internet, tenías que audicionar gente, estábamos muy chiquitos, no teníamos tanto equipo tampoco, entonces había que ver cómo, dónde, era un rollo, pero se logró y para los 16 ya me cambié para acá. ¿Cómo es el proceso de cambiarte tan chico que... Ay, yo ya a mis 28 todavía no dejo mi sobar? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Pues simplemente dije en mi casa, estaba mi abuela, entonces le dije, o te vienes conmigo o me voy yo solo. Y dijo, no, sí, vámonos. Okay. Y ya conseguimos una casa acá, entonces rentamos una casa acá en México y se vino para acá y empecé a ensayar y ensayamos en mi casa, justo en un sótano. Y eso lo hizo mucho más sencillo todo.
Obviamente mi abuelita ya no me soportaba con la banda de rock y con los aullidos al principio. Todo el mundo al principio piensa que suena muy bien, cosa que no sucede. Pero sí, ahora estábamos dale y duro, hasta que unos meses después se sale el otro guitarrista, el que era mi amigo, era más grande que yo. Se sale porque se iba a meter a la carrera. Ok. Y dijo, no, sí, o sea, pues, en mi casa dicen que tengo que estudiar a fuerza. Y se metió a estudiar mecatrónica, el ITAM, no sé qué cosa. Y yo, pues dije, bueno, pues sí, quedamos Lalo y yo, no, sí lo vamos a hacer. Y llegó Sergio, que es el guitarrista actual. Imagínate, teníamos 16, 17 años. O sea, desde entonces son los mismos, pues no ha Sí, habido cambio. y ahí en ese momento, como a los 17, ya grabamos ya un demo y nos pusimos a tocar en bares. Ok, ¿qué demo fue 17, el que grabaron? Ni siquiera estaba, creo que en internet, o sea, porque no existía. O sea, grabamos un o sea, demo. No es como que parte de algún álbum o así. No. Hicimos canciones. Ajá. Ya la banda estaba como, o sea, los que pues, estábamos como ya varios meses juntos tocando. Y yo recordé que una amiga de mi papá dijo que iba a poner un estudio, ¿no? Okay. Entonces la busqué a mi tía Tere, que la adoro. Tere, la adoro. Saludos. Y llegué y le dije, yo sé que tiene tu esposo un estudio, déjanos usarlo. Tenía el primer Pro Tools de México. ¡Wow! Déjanos usarlo. Y pues me dice, sí, pues no hay ningún problema. En las horas muertas, nada más le pagan al ingeniero. Okay. Pues nosotros no teníamos ni que comer, ¿no? Le pagamos creo que 4,000 pesos. El güey dijo, sí, mira, pagan lo que quieras. Pero tocábamos, o sea, grabábamos de 10 de la noche a 10 de la mañana. ¿Qué? Era donde estaban las horas muertas. Okay. Ahí conocimos a cualquier cantidad de gente. Estaba Juan Carlos Toribio. Él fue el que llevó el equipo. Llegó Fer, llegó Alex de Maná, llegó Piro de Ritmo Peligroso, Wow. Tex-Tex. O sea, llegaron todos ahí al estudio porque algo hacían ahí. Ajá. Y conocimos mucha gente. Grabamos un demo que quedó espantoso. Bajo o sea, imagínate grabando de noche. Sí, no. Pero bueno, fue una experiencia porque sí, lo que sí pasó en ese momento es que fueron nuestras primeras presentaciones de noche, ¿no? O sea, ¿y dónde se presentaban? ¿En bares o era como en algún escenario? Sí, pues es que había una escena fuerte de rock y tocamos, nuestra primera presentación de noche fue en La Diabla. La Diabla es un antro mítico donde se llegaron a tocar hasta los Héroes del Silencio. Oh, wow. Sí, o sea, eran lugares donde tú ibas y funcionaba como un bar, pero había una banda que tocaba. Ok. Y eran bandas, no cualquier banda. Pues a veces era algo muy importante y a veces era pues, una banda de alguien, o sea, ibas a ver rock. Era una etapa bien padre porque te podías encontrar un muy buen grupo y no eran nadie, ¿no? No era tan grande, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, cuando fue Los Héroes del Silencio los vieron creo que 60 personas. O sea, wow. Y tocamos ahí en La Diabla y después tocamos en Rocotitlán también. Okay. En el fabuloso y único y mítico Rocotitlán con Tony Méndez también. Un saludo a Tony. ¿Qué sentía? Y un saludo a Erika de La Diabla y por ahí andan. Sí, entonces... O sea, ¿cómo fue? Nos llevó el cuate que nos estaba grabando para firmar el contrato en la noche. Ok. Me acuerdo. Y ya, pues fuimos y grabé. ¿Qué sentiste al estar ahí? O sea, de saber que todas estas horas de ensayo y como... Ya estaba chistoso. Ya me tocaba un montón de veces, por lo que te platico, desde niño estaba tocando, ¿no? Pero ya con tu grupo de música original, pues era otra cosa, ¿no? Ya logramos tocar de noche. Y nos fue bastante bien. Nos fue bastante bien. Como llevábamos ensayando tanto tiempo, nos fue muy bien. Y Pero sí te ponías como emocional. Claro. Súper, sí, no, bueno, súper emocionado. O sea, ahí tengo una foto, de hecho, de la primera imagen de Agora. Ahorita la ves. Estaba buscando en YouTube de que ¿Ahí videos está? de esos y se ven súper chiquititos. No, les voy a poner las fotos para que vean. Sí, están. Se ven bien bonitos, bien chiquitos. Sí, pues ahí teníamos 17 años, 16 años. La edad de una de mis hijas. ¿René ya tiene 17? Ajá, tiene 17. Tengo 3 hijos. Wow. Misma esposa, 26 años. Sí, ¿no? Y realmente pues era todo un logro, ¿no? Pero tratábamos de hacer todo súper profesional, sacar unas fotos, ¿no? O sea, pero entonces... todos los integrantes, a los 5 ya estaban bien decididos de que esto va a ser profesionalmente, o era como lo dejamos. No, sí. O sea, ninguno fue de que vamos a... No había dudas. Ok.
Digo, con el tiempo o sea, de los que están en la foto, 2 de ellos, uno se dedica, que es un súper genio de las computadoras y tiene una empresa que hace bueno, ha hecho muchas cosas la empresa, pero es una empresa que hace, creo que ciberseguridad y programación y desarrollo. Okay. Y el otro es locutor y fotógrafo y hace como varias cosas, ¿no? Pero seguimos siendo muy amigos todos. Oye, y entonces, ¿qué problemas o situaciones se fueron encontrando al ya Todas. Cuéntanos algunas anécdotas que quieras compartir. Pues 1000, ¿no? O sea, primero queríamos tocar y pues no teníamos la mayoría de edad. Entonces empezamos a tocar en fiestas y luego falsificamos unas credenciales de la escuela de la UNAM. Y ya con eso nos dejaron tocar de noche. Estábamos muy chicos. Pues teníamos 17, 18 años. Entonces, sí, súper chiquitos. Y en la casa de todos había como problemas personales como similares a los míos. El papá el papá del tecladista se había muerto, la mamá del baterista estaba enferma, pero a los 20 años murió, a sus 20 años, a mis 20 años. Tenemos más o menos la misma edad. Y todos teníamos como este tipo de problemas, entonces como que la banda era una cobija, todos estábamos juntos todo el tiempo. O sea, las situaciones de fuera los unieron para poder expresar tal cual. Y en lugar de estarnos, pues imagínate, con esa libertad, pues te podías haber volado la tapa de los sesos y no, era tocar, ¿no? Ensayar horas. ¿Tuvieron como alguna experiencia de, no sé, al principio algún manager o como situaciones que pues no, verlos tan chiquitos no sabes? No, como que no pasaba, o sea, se acercaba de repente gente. Ajá. Pero como todo el mundo tocaba bien, entonces lo que empezó a pasar cuando empezamos a tocar en el circuito de bares es que todo el mundo me decían, ahí vienen los niños que tocan muy cabrón. Entonces todo el mundo era como muy buena onda con nosotros. Y como que nos arroparon mucho. O sea, Tony Méndez en Rocotitlán, pues yo me acuerdo de él, o todos así de malamente invitándonos un chupe, ¿no? O bien, ¿no? Pero pues sí, o sea, todo el mundo así como viendo por nosotros, sí, en una buena manera. Okay. Y después de eso, bueno, como por ese momento, estábamos en el asunto de que pues, la música era más pesada, que vamos a hacer más rock, más pesado. Uh-huh. Entonces el vocalista como que dijo, no, yo no quiero, y como que estábamos ahí y también estábamos creciendo, uh-huh, una vez más. Y él se fue de la banda y bien necios trajimos a un chavo de Tamaulipas. Ok. Que cantaba súper bien, pero no nos entendíamos mucho en otros aspectos, ¿no? Era, o sea, digo, nada malo, ¿no? Pero el chavo era testigo de Jehová, como huyendo de los testigos de Jehová y se vio una banda de rock y vivía en nuestras casas, pues sí estaba rudo. Wow. Y cantaba muy bien y grabamos con eso un demo, o sea, como que mejoramos el demo que teníamos, pero ya con voz, el chavo cantaba como el chavo de Rata Blanca, ese tipo de voz más alta. Uh-huh. Entonces ya el demo sonaba muy bien y nosotros ya estábamos como mucho más preparados, entonces pues íbamos a tocar y todo el mundo así. Entonces nos invitan a participar hay una banda aquí en México de metal que se llama Luzbel, y nos invitan a participar en el tributo a Luzbel y grabamos un tema en un estudio en La Merced, creo, no sé, de noche. También nos tocó grabar de noche, siempre nos caga grabar de noche. Ya bien acostumbrados. En circunstancias terribles aparte. Sí, o sea, ya todo el mundo tomado y nosotros ahí, ¿no? Y pues bueno, era lo que era y pues grabamos ahí está por ahí el tributo a Luzbel con Gilberto, se llamaba Castellanos. Y luego ya, como no nos entendimos mucho, pues él se regresó. Empezamos a ver qué hacíamos y de repente empezó a estar mejor de la banda. Pasó 1000 personas. El tecladista de Natalia Lafourcade, la Furquetina, fue a audicionar también como vocalista. O sea, miles de personas, amigos también. Bueno. Y de repente un día el otro guitarrista le manda un correo. Ya había, ahora sí, internet. Y le manda un correo o sea, consiguen el correo de Eduardo Contreras, el vocalista de Tercer Acto, que es el vocalista actual de Ágora. Le mandan, oye, ¿no conoces, no tienes un alumno, alguien que quisiera? No, pues yo voy a probar. Se acaba de salir de Coda. Le
y se vino a cantar con nosotros. Y ya, Y ya hubo la conexión. ¿Crees que qué tan eso fue en importante es esa conexión? 1998. Wow, yo tenía un año. Imagínate. 1998 y él era 5 años más grande que nosotros, ¿no? O sea, si nosotros teníamos 18, 19 años, él tenía 24, ¿no? Entonces, el señor del coche. Ay, todo así. Y bien, y llegó y luego supimos que estábamos haciendo, empezamos a tocar, estábamos tocando ahí en el sótano y tocamos 18 Alive de Skid Row y empezó a cantar igualito, entonces así. O sea, ¿y sentiste como de que es él? Sí, claro. ¿Sí, todos sí, no, sintieron? todos, sí. Ok. ¿Y crees que es importante la conexión como intrapersonal de la banda? Sí, Para mucho. poder, ¿sí? Sí, mucho, pues ha sido como una Respetos. familia. O sea, desde ahí te estoy platicando lo primero, ¿no? De ahí, pues Ok. ya grabamos nuestro primer disco, ahora sí. El demo que teníamos lo volvimos a grabar con él. Mm, Grabamos el primer disco. Apareció una disquera. ok. Apareció una disquera independiente que se llama Argenta Records, Adolfo Sarabia. Y con ellos grabaron el Nos primer agarran en la disquera antes de que llegara Nat, porque la novia del otro guitarrista sabía que era muy fan de Angra, de un grupo brasileño, y vinieron. disco. Y ella habló a la radio y se ganó un meet and greet. Ok. Y en el meet and greet fuimos nosotros todos a conocer a Angra, nos valió mal. ¿Y cómo se metieron? Así, por ahí. Falsificaron con la de esta de Luna. Esa foto de allá del cuadro, esa de la playera, con Andrea Matos, que en paz descanse, es ahí en el sushito de Polanco, En el o sushito de de- algo así. Entonces ahí fuimos. Y el cuate de la disquera era el que traía el grupo. Y nos dice, ¿tienen una banda o algo así? Le damos el cassette. Y nos llamó. Qué padre. Está súper interesante su rollo, ¿no quieren grabar un disco? ¿Qué Entonces, sentiste en esa y situación? el demo era el demo que grabamos con Gilberto. Ahí conocimos a otro muy buen amigo, a Javier Olmedo, pero era como el disco, pero era un demo porque pues, el Gilberto no acaba de encajar. Entonces, pues se va Gilberto, regresa. Y entonces nosotros entramos a un concurso que tuvimos que se fue él y nos echó en la mano un chavo que se llama Mario Montaño, que tocó en Raxas y tiene una banda que se llama Calvaria, y ganamos el concurso. Wow. Con él, pero nosotros queríamos hacer como más progre y él era mucho más grande que nosotros y quería hacer como mucho más metalero, él era más metalero. Y entonces llegó Nat y pues, como anillo al dedo, lo Ok. mismo que necesitábamos nosotros y todo, y entonces el disco lo grabamos ya con él. ¿Cómo es el proceso de ponerse de acuerdo? Como quién escribe la letra, ¿sabes? Como la música. Todos tienen diferentes maneras, ¿no? Ajá. Pero en una primera etapa nosotros hacíamos la música y Ok. Eduardo hacía las letras. Las letras. Originalmente así empezamos. Okay. Y el primer disco lo produjo Toño Ruiz en un estudio que tampoco ya no existe siquiera. Y quedó muy bien. Todo el backline, los amplificadores, batería, todo era prestado porque no teníamos cosas buenas. Ajá. Y salió y pues todo el mundo decía, wow, los chavos tocan muy cabrón. O sea, porque estábamos bien chavitos. El video de Segundo Pasado que está por ahí, pues yo tengo 20 años, 21 años. Sí, súper chiquitos. Y ahí estábamos dándole. ¿Siempre tuvo el nombre de Ágora o Sí, cambió? fue Ágora. Okay. Desde ¿Qué ese significa momento para ustedes? ¿Cómo nació el nombre? Pues realmente es un lugar de la antigua Grecia, es una plaza donde todo el mundo puede decir lo que quiera sin temor a la represión. Okay. Entonces así era como un poco el concepto de que toda la música cabía ahí, ¿no? Okay. Y así fue, ¿no? Y estuvo bien y el primer disco era súper progresivo y nos hicieron un cuadro de acuarela como si fuera la tira del disco. Una artista que se llamaba Beatriz Herrera que trabajó en la Hanna-Barbera y pues pintó un señor en la portada porque pensaba que decía la canción como el disco se llama Segundo Pasado. Ajá. Y ella pensó que la letra trataba como de otras vidas. Ah. Y cuando escuchó el disco dijo que estábamos como viejos por dentro. Y entonces puso a Yves, que era el personaje que sale en todas las portadas, que es como un señor. Okay. Ese es por eso. Ella Por lo eso pintó. Mira, qué Y interesante. un gato cayendo ahí de repente. Y entonces el gato y el señor nos acompañaron ya para todas las portadas, para siempre. De ahí sale. Pero está como chido también el concepto y esta percepción de alguien. Ajá. Muy progresivo. Y el cuate de la disquera aparte le encantaba el progresivo. Entonces sí, a ver.
Y entonces como que de repente no sabían a dónde ponernos y empezamos a tocar en teatros con bandas súper así como de progresivos, súper educadas. Ajá. Y de repente como que rock y no sabían dónde. Y de repente pues ya nos fuimos más como un canal de rock. Okay. Y ya cuando grabamos el segundo disco ya estaba como un poco más pesado. Mm. Y ya habíamos tureado por muchos lados la República, en sus lugares. Ajá. ¿Cómo es este proceso de dar conciertos ya y, o sea, cómo se manejó? Y en cuestión, también quiero que nos compartas un poquito emocionalmente para ti, viéndote hacia atrás, ¿qué significaba estar ya empezando como a cumplir este sueño que habías estado haciendo? Yo, como casualmente, yo te voy a decir algo que yo creo que por lo difícil que fue, o sea, cuando empecé en mi infancia y todo, yo creo que como un caballo. Yo me estaba viendo hacia adelante lo que estaba haciendo. Súper desbocado. Súper desbocado y aparte sí, o sea, como viendo como más hacia adelante y como que yo siempre puedo todo. ¿no? Era como muy... Invencible, ¿no? He sido como muy con esa mala mente, porque hay cosas que tuve que aprender a golpes después, ¿no? Que te da la vida y te da unos retorzones, pero sí, o sea, era eso. Entonces, pues era como mucha aventura, vivir en la aventura y vivir como al día y vivir y tocar y hoy hay que tocar en no sé dónde, sí, tómate un camión y no te importa y vete 24 horas, tocas un momento y te regresas y no te importa y somos los mejores y no hay comida. No, y es que aparte estaban súper jóvenes, ¿no? Y me imagino estas cuestiones de me siento súper invisible y el alcohol y, o sea, también cómo funcionó. El alcohol, porque yo creo que lo medimos muy bien. ¿Sí? Por tocar. Okay. Porque no podíamos tocar lo que tocábamos si estábamos todos borrachos. Entonces, como que no funcionaba mucho. Y después no fue como de que drogas, fiesta. Fíjate que drogas nunca he probado en mi vida. Ok. Que luego uno tiene la percepción con las películas, ¿no? De Hollywood. De no, y sí, ves, y sí te ofrecen, y si tú quieres, pues puedes hacer lo que se te hinche la gana, ¿no? Borracheras muchas, pero leve, o sea, nada desbocado así. Era más bien como el rollo de que, o sea, si había que viajar 10 horas, lo hacíamos, si había que quedarse todo un día y pues hasta en la noche hacerlos, pasaba, o sea, todo era como a todo sí. Ok. Pero también siento que, o sea, obviamente, eso yo te estoy hablando de 18 a los 19 y a los 20, pues a los 19 y 20 yo conozco a Mariana, mi esposa, y me súper enamoré. Okay. ¿Cómo fue que la conoces? Entonces yo era como muy libre en mi casa, pues no había como realmente reglas. Okay. La conozco por el tecladista, porque el tecladista tenía una novia y su amiga era novia del hermano de Mariana, de Mauricio. Okay. Y que yo me sé de la parte de ella. Yo quiero y ya fuimos, y un día fuimos al Hijo del Cuervo y ahí estaba ella. Okay. Y yo era como muy rudo y muy, yo estaba en una etapa muy, pues de queja, como buen rockero. Y ella pues, estaba estudiando leyes en el ITAM. Pues me fascinó, pero pues ella era más fresa y diferente y todo. Y platiqué con ella muy poquito, pero yo estaba en mi etapa de, pues, yo voy a dominar el mundo tocando porque la vida ha sido difícil y no sé. Okay. Y la conocí y y me encantó y de repente me la topaba en todos lados. ¿A poco? O sea, hasta que un día de repente ya de plano, o sea, un amigo, otro, o sea, años más tarde el que era el stage manager de nosotros, me dijo, llevamos una fiesta, ¿sí? ¿Dónde? Una fiesta ahí en casa de un amigo, o sea, es un conocido que hasta cierra la pinche calle porque es una súper borracha. Vamos. Y a la casa de ella, yo no sabía. ¿A poco? Entonces yo estaba allá adentro, de repente a punto de prender un cigarro y ella va bajando las escaleras y su abuela tenía enfisema pulmonar y estaba arriba, imagínate, que nosotros echando la fiesta y me dice, no prendas el cigarro. Pues yo sí, no, pues, perdón. No sabía. Y ahí, ¿qué haces aquí? Y así. O sea, ya se habían ubicado. La veía. Y ya, después, pues digo, nos prendimos un poquito el rastro y todo, pero de repente, o sea, la volví a ver una vez que me llevó a algún lugar, me dio un aventón y dije, no mames, sí me encanta. Okay. Entonces le dije a Lalo, el baterista, su novia también iba en el ITAM. Entonces le dije que me consigan el teléfono, ¿no? De Mariana. Y pues pasó un rato y Mariana no fue a la escuela porque había chocado, yo no sabía. Pero pues en aquel momento no había cómo, ¿no? Era el teléfono de casa. Y ya que me lo consiguió, le hablé y le dije, te voy a ver. ¿Me vas a ver? Sí, claro. Ok. Y ella encantada también. Y ya. Y llegué y pues
O sea, pero tú supiste de que ella es la mujer de mi vida. Sí. ¿O fue, sí, desde ese momento? Sí, una noche que, de hecho, estaba tocando. Ajá. Y sí me acuerdo que estaba viendo, ¿qué película estaba viendo? Porque esa actriz siempre se me hizo muy parecida a ella. El último de los mohicanos. Ay, no sé cuál Mariana es. se parecía mucho a Stephanie, ¿cómo se llama? Madeleine Stowe se llama la actriz. Ay, sí, cierto. Madeleine Stowe, de joven, tiene mucha similitud con Mariana. Entonces yo veía la película y decía, no, sí, es que sí, yo la quiero ver, ¿no? Y estaba tocando, me acuerdo. Y sí, y entonces como que aunado a la música, conozco a Mariana y pues seguíamos tocando, pero de repente Mariana se embaraza. Y entonces eso como que también en mí pues cambia cosas, ¿no? ¿Qué cambió? Pues, obviamente yo fue pues a tenerlo y vamos a darle, ¿no? Y en mi casa, nada, ya te imaginas, mi abuela era muy dura. Okay. ¿Tú tenías 19, 20? Yo tenía 20. Ok. Para lo que, o sea, para mí la vida había sido yo había vivido demasiadas cosas a los 20, o sea, Sí, mucha claro. libertad y otro tipo de vida que la que normalmente vive la gente, ¿no? Bueno, chavos más como de casa y con familia normal. Y entonces, pues de repente, sí, o sea, me caso con Mariana. O sea, yo llegué a casarme, o sea, yo toqué la puerta y aquí estoy a firmar los papeles, yo solo. Ok. Así, solo. Y... Espera, pero entonces, ¿te enteras que está embarazada? Sí. ¿Y cómo te cae a ti la paternidad sabiendo que tú nunca tuviste como esta figura paterna, ¿no? Pues mal en ese sentido, pero no por eso, sino porque en mi casa, en lugar de decirme qué vas a hacer, un apoyo, vamos a ver, no, eran gritos y sombrerazos y zapatazos. Mi abuela. Okay. Entonces eso fue complicado, pero yo sabía que quería estar con Mariana y dije, no, pues ni modo, pues voy a hacer lo que tenga que hacer. Y ahí ustedes ven cómo le hacen. Okay. Entonces, pues el cuarto de ensayo lo teníamos en mi casa, eso cambió, ¿no? Conseguimos un cuarto de ensayo en la Roma. Mi abuela se regresó a Cuernavaca. O sea, se casan y ella se va con... Ajá, y yo, pues, obviamente Mariana viene de una familia convencional. Pues yo decía, hijo, le van a decir a este cuate el rockero, qué mala onda. Y entonces, pues yo me a las reglas, ¿no? Y me fui a vivir a su casa. Vengan aquí ahorita, sí, sin broncas, todo, ¿no? Pero obviamente eran para mí unos extraños. O sea, yo tenía andando con Mariana 1 año, 2 meses, 3. 1 año, 6 meses, yo creo que antes de casar. Ok. Y no, o sea, no tenías como esta relación. No nos conocía mucho. A Mauricio más, pero leve. Y ya, y pues, y seguía con el grupo, porque yo lo único que sabía hacer era tocar. Okay. Entonces yo, de joven estudié mucho, y yo seguía estudiando ahí también, de repente, o sea, yo daba clases y al mismo tiempo me pagaba unas y pues, para sobrevivir. Fíjate que, o sea, Cristi, la mamá de Mariana, me platica mucho eso de ti, ¿sabes? Como que yo te conozco a ti por medio de ellos, principalmente, claro. ¿sabes? Como que la imagen que ellos me dieron, y era como de que no, es que siempre Manuel, o sea, súper joven, y eran las 4 de la mañana y él tocaba y hasta que le salía, y siempre fue como muy dedicado para lograr aprender, ese sueño, ¿no? Leer, aprender muchísimo, dar clases, todas. Y ya, pues posteriormente vivíamos en Eje Central y la del Valle, colindancia la del Valle, y teníamos ahí un departamento y me venían a ver al día 9, 10 chavos, o sea, por hora, 1 hora para clase, y sí daba la semana 50 horas, yo creo. Y ahí estaba Ruidale. Y entonces se volvió complicado porque todo el mundo teníamos que ganar como dinero, entonces empezamos a hacer todo lo de Ágora como en la noche. Cuando sale el segundo Zona de Silencio, lo hacíamos en la noche. O sea, cada uno se empezó sus vidas normales y Ágora era su proyecto, pero... Sí, sabíamos. Entonces, cuando grabamos el segundo disco, estábamos en un estudio, yo ya vivía ahí en casa de Mariana y grabamos en un estudio que se llama Música en Concepto, que estaba por Santa María de la Riviera y ya estaba como mejor todo. Y pues le echamos a que el disco fuera muy bueno. El disco salió y cuando salió el disco fue dentro de los 10 mejores discos de la Rolling Stone latinos. Muy bueno. ¡Wow! ¿Cómo celebraron eso? Pues hicimos un hard rock y lo llenamos, un hard rock live. Okay. 1,000 personas. Para nosotros en ese momento era una cosa, un monstruo, ¿no? Pero pasó que al poco tiempo de eso, o sea, íbamos bien en todos los sentidos, pero obviamente con problemas de vida, ¿no? Pues yo estaba viviendo en casa, o sea,
y había que hacer como cosas y chocamos en una gira, casi nos matamos. Entonces íbamos a tocar, empezaba como la gira fuera de zona. Okay. Tocamos aquí varias cosas y todo, pero de repente cuando íbamos a empezar como bien la gira, de repente pues nos damos en la torre. Sí, iban todos en un mismo... En una camioneta, en una RAM blanca. Ajá. De 20 pasajeros y de noche, por mensos. Estábamos jóvenes y no pensábamos las cosas. Pues porque el promotor dijo, era el inicio del Mundial del 2006. Ajá. Y no pensamos mucho lo que estábamos haciendo y dijimos, sí, vamos, ¿no? Y es que si les paro los aviones, entonces no va a haber esto y mejor yo este viaje lo hago siempre. Entonces vino él, el promotor, con su chofer por nosotros. Okay. El promotor se murió. ¿Cómo crees? O sea, sí estuvo muy fuerte entonces. Sí, no, en un año no pudimos hacer nada. Yo casi me quedo parapléjico. A ver, dame más detalles. Sí, o sea, pues, íbamos hacia Chiapas, estábamos en el trayecto de las Chuapas, en Veracruz, y de repente el chofer no vio que un camión se había volteado, entonces se veía como negro. Y entonces cuando alcanzó a ver, pues ya dio el volantazo y pues ya no lo logró y pues chocamos contra el camión. A mí me cayeron todos los instrumentos encima, amplificadores y todo, y salí todavía caminando de la camioneta, me salí por atrás, pero me empecé a sentir súper mal y tenía una vértebra rota. No me explotó y se me fue el canal medular y pues me estaba quedando parapléjico. ¿Y actuaron a tiempo? Pues no actuaron a tiempo. Pues... O sea, porque luego una lesión medular estábamos ahí... Intensa. Nos alcanzamos a tirar en el acotamiento para que no nos atropellaran, los que nos logramos bajar, los demás nos lograron bajar. Y venía, creo que Yuridia de gira, y venía en un autobús y ella se paró. Y con ellos son los que nos bajan, nos ayudan a bajarnos y a dar parte a la policía y todo. Y ya llegan por nosotras las ambulancias. Los de la policía de caminos, increíbles. Los de las ambulancias nos robaron todo. No. Carteras, todo. ¿Cómo crees? Pero el teléfono sí, yo llegando a una clínica, me acuerdo de la clínica Madison, llegan y me ponen en un escritorio con la tabla del paramédicos. Y ya ahí le digo, el teléfono, me comunican con Mariana, digo, háblale a tal tío, estamos aquí, estoy vivo, pero tienen que venir ya. Y ese día, al otro día de la mañana estaban ahí. ¿Y qué pasó con todos los integrantes? O sea, todos estaban molidos. Okay. Brazos, todo el mundo estaba muy mal. A uno le explotó el vaso, la cara. Estábamos hechos polvos, porque sí fue duro el golpe. Muy fuerte. Pero logramos sobrevivir. Todo el mundo, o sea, menos el promotor, que fue su necedad. Y pues logramos sobrevivir, pero en ese momento... Pues imagínate, ¿no? Yo ya no podía tocar, tenía mi hija chiquita. Un momento muy complicado. ¿Cómo lograste superar ese momento? Pues por Mariana. Mariana me sacó adelante, la verdad, y superarlo fue muy difícil porque pues obviamente ya no estaba la mamila, ¿no? Que era la guitarra. No podía ni tocar. Tenía el hombro roto y la espalda. ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Un año, dices? ¿O? Yo estuve con lo de la espalda como para poder moverme. Yo creo que 6 meses. 5 meses, o sea. No siempre. Estuvo duro. Durante ese tiempo me comentaste que empezaste como con más junio, trabajos. Y yo me acuerdo que para las elecciones pues no podía como 4 meses yo creo estábamos ahí. Uh-huh. ¿Qué pasa durante ese año que se pusieron ustedes en pausa? Decido, pues como yo aprendí muchísima música, y le digo al ingeniero que también chocó con nosotros, pongamos un estudio. Ok. Y de ahí nace lo de las películas. O sea, gracias a esa pausa nace otro abanico. Nunca me he podido quedar quieto y entonces pongo el estudio como, o sea, digo, ya que nos podíamos medio mover, ponemos el estudio y él tenía una propiedad en el Ajusco y empezamos a grabar grupos y a grabar lo que podíamos. Y ahí empezamos a hacer cosas y a la vez estaba yo trabajando en jingles en un estudio que se llama MCO. Okay. Héctor Ruiz también es un tutor en mi vida, que todavía hablo con él, lo quiero mucho. Y pues él me enseñó cosas ahí, yo grababa guitarras y si podía hacer algo más hacía. Y entonces de repente dije, bueno, pues estaría bien a tener el nuestro, ¿no? Y pues, lo pusimos. ¿Qué proyectos salieron de ese estudio? De ese estudio,
grabamos cosas para cosas que ya no existen siquiera, ¿no? Ok. Pero grabamos cosas estaba en ese momento 12 Corazones. Ay, me encantaba Grabamos ese cosas de 12 programa. Corazones, grabamos como muchos unitarios, uno que se llamaba La Meta, o sea, como de juegos, 12 Corazones. Grabamos posteriormente un par de cosas de una novela, o sea, grabamos como cosas así, anuncios. Ok. Y grupos, bueno, pues, no, el que se dejara, pero casi todos esos ya no existen, entonces también está vaciado. Ok. Por ejemplo, hay uno que todavía, 9 Musas, que creo que volvió a empezar a tocar ahí en Cuernavaca, digo, en Puebla, En Puebla. otro de Querétaro. Cold Down grabó en ese estudio, que fueron los primeros de abrirles a Metallica, de aquí de mexicanos, que le abrieron a Metallica hace un rato. Y estábamos en eso, y pues yo me empecé a aclarar mucho, porque pues obviamente era mucho más redituable hacer eso que dar clases. Ok. Y también al mismo tiempo tener tu estudio, pues era donde nosotros íbamos a poder grabar cosas, ¿no? Entonces dijiste, este es... Y ahí grabamos mi 2 dedicación. discos de Ágora, grabamos el Silencio Acústico y el Regreso al Vértigo, se grabaron ahí. Y pues ahí, ahora sí que ahí estuve un rato hasta que un día me habla una persona y me dice que si yo creo que puedo hacer la música de una caricatura. Y le digo, pues, yo creo que sí. Ok. Sí, estudiar orquestación, sé leer, y pues digo, sí, ¿qué? Súper secreto, me citaron un estudio en Tlalpan terrible, que estaba horrible, y era hacer la caricatura del Chavo Animado. Ay, qué padre. Y ahí empecé como mi camino también en Televisa a hacer ese tipo de cosas. Y ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo te sentías al estar como ya en esta empresa televisiva? Como... lo que pasa es que al principio me contratan porque la que hacía la música tenía otro músico y como que se peleó con él, pero la chava no era música, era cantante y no cantaba. Lo digo, no cantaba, sí cantaba, pero no hacía música. Entonces me habla otro, entonces la idea es que iban a cobrar ellos y a mí me iban a dar el 5% de la ganancia y que yo lo hiciera todo. Ay. Y empecé y todo, y de repente la chava dijo, no, pues no, este voy a hacer todo y todo, y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Pero era lo mismo, ella cobraba la mitad de todo lo que yo hacía, hasta que un día me quejé y dije, no, pues ¿saben qué? Ya no le entro así, o sea, si quieren que lo haga, lo hago yo. Okay. Y ya se entendió eso y pues ya empecé a hacerlo yo. Y de ahí como que mi nombre creció porque era así, ¿quién es el chavito ese? Y una vez más. Que ya, que, ajá, 27 años. Ok. Claro, 27 años. ¿Qué aprendes de la pausa que te dejó el accidente? El mayor aprendizaje que tengo yo es que para mí los días cuentan mucho. O sea, todos los días cuentan. Si vas a hacer algo que está mal, no lo hagas. O sea, Okay. no pierdas tu tiempo, es muy cortito y nunca sabes cuándo se te va a acabar así. Ya sé que te puede cambiar de Así, un momento a otro, ¿verdad? se te cambia y esa yo creo que es la mayor enseñanza de mi vida. O sea, y a raíz de eso también, como que obviamente bajó mucho mi yo soy indestructible. ¿En qué momento? ¿A partir Del del accidente? accidente? Sí, fue así de, Okay. no es indestructible. Ajá. O sea, todo puede cambiar en cualquier momento. Y eso pues, fue una enseñanza de muchos años, ¿no? Quería hablar también un poquito sobre, regresándonos a lo de los escenarios, que compartiste escenarios y proyectos muy grandes. O sea, por ejemplo, me comentabas que tu conexión como con la guitarra otra vez fue por una canción de Metallica. ¿Qué se siente al compartir escenario con ellos y con un grupo? Pues, y que hasta les dedicaron una empezamos ¿sabes? realmente tocando en ferias. Okay. Tocamos en la Feria del Caballo, en la Feria no sé qué, en la Feria de acá. Y ahí empezamos como a abrir conciertos, también muy chavitos. Había era amigo de la disquera de Adolfo Sarabia, Carlos La Peña, y nos dio a tocar y dijo, denles chance. Entonces de repente empezamos a abrir conciertos en el Circo Volador para bandas de metal. Okay. Y empezamos a hacer esto y de repente tuvimos acceso, el vocal empezó a trabajar en Ocesa de diseñador y de repente pues él llevaba los demos y de repente vamos a la Feria del Caballo, vamos a la feria. Y ya después, pues cada vez que había un concierto internacional, pues metíamos así la cartita de ¿se podrá? Okay. Y pues así empezó y pues una locura, ¿no? Te puedo decir que creo que el primer concierto grande que abrimos con Ocesa, porque abrimos varios de Halloween, Stratovarius, varios antes en Circo Volador y en sus lugares, pero en el Auditorio Nacional tocamos a los 23 años con Deep Purple. Le abrimos a Deep Purple a los 23 años.
¿Cómo fue eso para ti? O sea, estar en el Auditorio Nacional. Pues un poco estresante. ¿Sí? Pues estábamos muy chiquitos, o sea, ya habíamos tocado en varios lugares, obviamente, y lugares no tan chiquitos, pero sí es otro tipo de monstruo, no subirte a un lugar así. Y pues maravillados, porque ahí estaban Deep Purple, ¿no? Y aparte nos trataron increíble, pues más. Qué padre. Súper, súper padre el concierto, realmente una experiencia de vida. Y de ahí empezamos a hacer como más cosas, ¿no? Empezó a funcionar cada vez más. Ya estábamos como tocando lo de... o sea, cuando fue lo de... Eso fue en segundo pasado. Teníamos 23 años. Después chocamos. Post el choque empezamos también hicimos un disco acústico en lo que podíamos como tocar bien eléctrico otra vez. Salió el disco, nos fue bien. Entonces el disco acústico es a partir del choque. Ajá, y luego ya hicimos el disco eléctrico que era Regresa al Vértigo. Okay. Pero pasó mucho tiempo, o sea, del disco del Zona de Silencio es 2004, 2008 podemos grabar pues del 2005 al 2008 se hizo el estudio, pasó lo de que empezamos a trabajar en la tele, bueno, yo a hacer música para anuncios, televisión, cine, bla, bla, bla. Y de repente ya en el 2008 sale el acústico y ahí empezamos realmente como a ver qué vamos a hacer. Y ya de repente con el Zona de Silencio, que nunca lo tocamos, empezamos a hacer canciones nuevas y empezamos a tocar ya en lugares más grandes otra vez. Y la vimos a Sinfonía X en el Vive Cuervo. Y tocamos, ya habíamos tocado en un Vive Latino en el 2006. Guau, o sea, antes del accidente. Antesito del accidente, tocamos en el Vive Latino, nos fue súper bien y chocamos. Un día, 2 días. Fue una despedida, pues. Y después de eso, por regresar otra vez a las canchas fue complicado, pero en ese tiempo también, ¿sabes qué pasó muy, muy padre? Que nosotros teníamos patrocinios de guitarra. Estábamos con Yamaha, Sergio y yo. Entonces empezamos a dar un montón de clínicas. Okay. Y todo el mundo quería tocar con nosotros, entonces todo el mundo quería tomar clases y todo. Entonces, pues funcionó. De alguna manera funcionó ese momento. ¿Cuál fue la primera? Hacíamos al año 50 clínicas de Yamaha. ¡Wow! Estaban buenas. Ajá. Sí. Y después del accidente, ¿cuál fue el primer? Entonces, hasta el 2018 se suben ya Hacemos un hard rock para volver. Ok. Pero la primera fecha que tocamos así con alguien grande, con Symphony X en el Vive Cuervo. Así se llama el Salón Vive Cuervo. ¿Qué dirías, hablando como ya ahora sí de todos los integrantes, que se sintieron ya en el primer concierto después de esta gran pausa que tuvieron? Pues de llorar, ¿no? Sergio se subió todavía con muletas. ¿Ah, sí? Sí, le costó muchísimo trabajo caminar, la pierna la traía en 9 pedazos, o sea, fue todo un rollo, o sea, okay. Sí. Dábamos las clínicas y era como podíamos, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa vez porque la banda nos encantaba y aparte sí, nos fue súper bien también y poco tiempo después tocamos con Iron Maiden, en el 2009. Wow. Fue nuestra primera fecha, ya teníamos canciones del disco que iba a seguir y en ese tiempo tocamos con Megadeth, tocamos con Symphony X, tocamos con Iron Maiden, nos estuvo muy padre. Guns N' Roses por ahí. ¿A poco también con eso? No, sí, ya fue con el Regreso al Vértigo, con el siguiente disco. Y le pusimos Regreso al Vértigo porque ese es el vértigo de tocar. Oye, y entonces, ¿en qué momento? O sea, has dicho tú de que todo cobra sentido. O sea, todo lo que he vivido, luchado como para perseguir esto, Pues cada vez que te subes a un escenario así, estás viviendo pues, un VHS que veíamos cuando éramos niños. Okay. Yo creo que eso era muy pues, importante, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que cada vez que te subes a un lugar así dices, bueno, esto ya valió la pena, ¿no? Y en la lista de tachar cosas, pues justo, ahí está la foto con Metallica, justo. Uh-huh. O sea, esa noche fue, pues cerraron como un ciclo de ese momento, ¿no? O sea, llegó James a tocar al camerino y salimos, ahí estaba James Hetfield, es que tú eres como mi tío, pero tú no sabes que eres como mi tío, ¿no? O sea, es que ahorita que me cuentas como lo que significa para ti también y como el estar con ellos. Toda la vida, y siempre fuimos muy educados, pero sí ha sido, ahora pues nos patrocinan un montón de marcas y en esas marcas hay muchos artistas, hay muchos que están en las fotos y haces buena comunicación con ellos y hay muchas cosas que hacer y pues es otro momento de la vida, ¿no? Pero sí, o sea, ha estado
Ha sido una vida, no ha sido sencilla, o sea, ahorita que te la cuento suena de ensueño, ¿no? Pero no ha sido tan sencilla, ha sido de mucha, ¿Hubo algún momento donde te pensaras rendirte? De decir ya. varios. ¿Cuál nos puedes platicar? Estaba René chiquita y me cayó, o sea, rendirme de la música no, pero de Sí, tocar sí, con sí. un grupo sí. Estaba René chiquita y de repente me habla un amigo, que era donde grabamos nuestro el demo, El demo. el segundo demo donde grabamos con el chavo de Tamaulipas. Ok. Trae una novia y de repente me dice, pues quiero hacer un disco con esta chava, vamos a tu estudio, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Y en ese momento estaba todo mal, había chocado, no tenía carro, o sea, todo mal. Las lanas también mal. Y ella, de repente, ella era una cantautora que se llama Erika Ender, también un saludo a Erika. Y Erika, tiempo después se casó con Javier, pero en ese momento estaban haciendo el disco, lo acabaron en el estudio. Y todo lo que iban a hacer a Acordeones yo lo hice con guitarra eléctrica. Wow. Y acabamos el rollo y de repente le digo, oye, pues qué bien lo hacen. Y dice, sí, no, pues es que en Panamá ella es así. Y luego ya me enteré que es una cantautora muy fuerte y ella ha hecho canciones a Chayanne, a Gloria Trevi, a todo el mundo, ¿no? Okay. Pero ella hizo Despacito con Luis Fonsi. Oh, wow. Y hicimos un disco de eso, justo de ese tipo de música como caribeña, con guitarra eléctrica, súper loco. O sea, en lugar de metal, tenía guitarra eléctrica, estaba muy bien hecho y en ese momento era cuando íbamos a tocar con Iron Maiden, pero pues estaba cañón el sistema, el rollo económico. Uh-huh. Y me estaban ofreciendo $500 la fecha con ellos para irme como artista, o sea, como para acompañarla a ella. Ay. Entonces era $500 más viáticos y de repente dije, pues, ¿cuántas fechas hay? 30. Dije, híjole, güey, ¿no? Y de repente ves el calendario y pues son 4 o 5 meses, no sé. Okay. Pero en ese momento pues era algo que decía yo, no, pues eso me va a sacar adelante, mi familia, no sé qué. Pero por un lado, pues me tuvieron las dos cosas. Me detuvo el día que yo dejé mis proyectos personales. Yo siento que como músico voy a dejar de existir. Lo primero. Y lo segundo, pues mi familia. O sea, Mariana y yo, eso no iba a funcionar nunca, ¿no? O sea, okay. Tanto tiempo separados. Sí. Nunca han estado de que separados así. Tanto no, o sea, ya de que ya me voy 6 meses, pues no. Uh-huh. Y lo hice por eso, quería estar con Mariana y quería seguir con mi proyecto musical. Entonces, como te dices, tus niños. Y entonces a la semana yo estaba grabando un video de una canción que se llama ¿Por qué? Se llama de Erika Ender. Y entonces en esa semana yo iba a tocar con Iron Maiden y nada más le dije, te sirvo de back, pero no me saques la cara, por favor. Entonces nada más salgo en el solo con esa guitarra dorada que está ahí. ¿Ah, sí? Salgo en el solo y le digo, no, es así, por favor, no. Era similar a una plateada que tenía antes. ¿Pero por qué no querías salir? Porque iba a tocar con Iron Maiden, imagínate. Ok. Y fui al ritmo sol latino y todo ese rollo vestido de blanco, todo así, por acá. Con tu flor. Sí, entonces siempre fue así la vida. Siempre había cosas y las hice todas y todo estuvo bien. Oye, quiero hablar que retomemos un poquito de tu familia. ¿Cómo haces para tener esta vida como, pues, de músico, de artista, de compositor y como de papá, de pues, marido, ¿sabes? Al hacer todo esto tanto tiempo y hacer que funcionara, lo que sucedió es que tengo mucho tiempo soy un papá estoy mucho en mi casa. Okay. Entonces, al estar mucho en mi casa, todo lo hice como para que siempre esté yo aquí. Y entonces crecí a mis hijos. Y estuve mucho tiempo con mi familia. Sí ha sido difícil porque hay veces que no he estado. No estuve en la graduación secundaria de Nicole, por ejemplo, estaba tocando en Nueva York. Y ha habido momentos así, pero la mayoría de las veces soy un papá que no soy el papá de que te di la estrellita en tu graduación y un anillo. Claro, pero toda tu vida voy a estar ahí contigo y te enseñé muchas otras cosas. ¿Qué nos puedes decir que tus hijos te han enseñado de ti y de tu forma de ver la música? De mí, pues todo. O sea, es que tú no te vuelves suficiente como ser humano hasta que no tienes que cuidar a otro realmente. Digo, suena raro, pero yo lo pienso así. Okay.
Entonces, cuando tuve a Nicole en las manos, dije, ya entendí. O sea, sí es algo que en cuanto lo ves se siente. Yo sí, a mí sí me pasó. Okay. Aterrado, obviamente, estaba bien chamaco, pero sí comprendí que eso era lo que se tenía que hacer. Y creo yo que eso estuvo bien. O sea, entonces me enseñaron mucho pues me convertí en hombre por tratar de ser mejor para mis hijos. Es una realidad, ¿no? Y obviamente, pues también la música, tenía que yo ser mejor y tenía que estudiar más y todo se puso en otra balanza totalmente cuando tienes que ser suficiente para alguien más. ¿Qué dirías que es el aprendizaje más grande que hasta ahora? O sea, de todo lo que has vivido, ya me dijiste lo de vivir el día. Que lo único que no tienes es tiempo. Ok. Conforme creces, yo ya tengo 45 años, yo no soy súper viejo, pero conforme creces sí te das cuenta de que lo único que no tienes es tiempo. Y entonces, o sea, todo lo puedes lograr. O sea, puedes lograr ganar una cosa, comprarte un coche. O sea, todo lo puedes lograr si tú te pones las pilas y te pones en la mente. Pero lo que sí no tienes es tiempo. Entonces, hay que aprender a qué le pones el tiempo. ¿Qué es lo que te importa a ti? Eso es lo que he aprendido. Wow, que si luego uno pierde el tiempo en cosas que no. Sí, no te dejan. Lo que importa es lo que está aquí y ahora. Actualmente, ¿qué te sigue motivando a crear? No sé. Eso es como muy chistoso. O sea, no. Yo creo que como que hay algo en mí que no me permite quedarme quieto y tengo que decir muchas cosas. Okay. Actualmente, de hecho, estoy haciendo, aparte de Ágora, que está ahí, y lo que hago de música de película, ahorita estoy haciendo una novela con Carmen Armendáriz, que también, mi chula Carmen, estoy haciendo una película animada también muy buena que se llama Mi Amigo el Sol, que tiene tintes mexicanos increíbles. Okay. O sea, todo está bien padre, pero estoy haciendo también un proyecto de death metal melódico, de música más pesada. Wow. Y pues, ¿por qué lo hago? No sé, tengo que hacerlo. O sea, pero son estas como, ¿cómo funciona tu creatividad? O sea, ¿se te viene a la cabeza? ¿Lo sientes o...? El compositor tiene que componer diario. Si tú no compones diario, no tienes ese músculo activo. Pero normalmente lo que sucede es que oyes algo y de repente está ahí en tu cabeza y de repente haces alguna pieza. A veces tienes que forzar a hacerlo, obviamente, pero todos esos músculos que tienes de cosas que has oído que te gustan de repente salen. Okay. ¿Cómo lo puedo hacer? No sé. No hay algo que yo te pueda decir que detone eso, pero es como muy chistoso porque puedo hacer muchas cosas. O sea, hago boleros, rancheras, todo, ¿no? Pero el rock en mí es algo muy importante. Entonces, el día que yo creo que se me olvide eso, creo que voy a estar muy triste. Seguramente es porque estoy muy deprimido. Porque sí, o sea, es lo que me encanta, ¿no? O sea, me fascina. ¿Has ido alguna vez a un concierto de rock pesado? No, nunca. ¿El día que estés en uno? Sí, quiero ir. De hecho, estuve escuchando ahora porque yo la verdad había conocido como las 2 primeras en Spotify y hasta unos días me puse a escucharlas y dije, ay, qué ganas de estar ahí. Es muy energético. Ajá. Y la verdad las personas se portan mejor que en un concierto de electrónica, entonces es como muy chistoso. La verdad es todo el mundo piensa que son malos y es Ajá. gente que comparte y se desestresa, como dice una persona que estimo mucho, con eso. O sea, es gente muy tranquila, ¿no? Y ves niños y ves personas grandes y todo. Pero escuchar una guitarra distorsionada a ese volumen cambia muchas cosas. Oye, ¿y qué consejo le dirías a alguien creativo que está como en esta cuestión de no saber de qué manera expresar todo lo que quiere expresar o que tenga como no esté apegado a ti, como esos bajones creativos o como... Eso siempre van a llegar y tú le preguntas a cualquier escritor cómo escribió tal novela y es diario. Okay. Y hay días que escribes una línea y hay días que escribes un capítulo completo. Okay. Hay días buenos, hay días malos, pero si no lo haces diario, primer error. Y lo otro, lo que sea que se te ocurre, grábalo. Porque luego se te olvida. Exacto, o escribirlo, ¿no? Si tienes la noción, pero cuando estás empezando a lo mejor no, grábalo, o sea, ten eso siempre como ejercicio. Ahorita con el mundo digital, bueno, yo hubiera hecho 5,000 canciones, ¿no?
Bueno, he hecho más de 5,000 canciones, pero me refiero en este momento, Sí. es más fácil. Ok. Hablando de todos tus proyectos, ¿tienes algún favorito o qué es lo que te hace sentir al estar trabajando con estos 1000 proyectos que tienes? Ay, me gusta mucho. Es que todos están padres. O sea, todo tiene algo importante y algo diferente. Me reta mucho lo que tocamos, es muy difícil luego, eso me gusta. O sea, y es muy intrincado y amarrarlo, que suene bien. Y luego hay una parte de mí, por ejemplo, de las películas animadas que hice con Mike Uriegas, la cabeza de fotosíntesis media del estudio de animación. Pues también es como un orgullo porque son películas que tienen causa. Ajá. Y de alguna forma eso también, o sea, estás haciendo música, pero tiene como otro trasfondo, y cuando tienes ese trasfondo, te empiezan a sonar cosas en la cabeza. Es diferente. Okay. Entonces, ahorita estoy haciendo la de Mi Amigo el Sol, de hecho, es de fotosíntesis media, es Para que súper. vayan a verla. Va a estar muy buena. Un disfraz para Nicolás, esos dos pósters y el ángel en el reloj están ahí en Disney Plus. Ah, mira, Entonces, los voy a poner ahí en la descripción para que sí, vayan sí, y es lo un chequen. súper estudio. Entonces, o sea, cuando estoy haciendo música para eso, pues me prendo de una forma. Todo como que resuena dentro de alguna manera diferente. Yo creo que es eso. ¿Dirías que expresas quién eres tú a través de tus proyectos o que a la vez esos proyectos se quedan en tu vida y los ves en tu día a día? No sé, porque pues es una gran pregunta, pero por ejemplo, para El Ángel en el Reloj compuse con Vince Miranda y con Marcela Guirado un tema que se llama Aquí y Ahora, que está increíble. Okay. Ya se búscalo también, pues es muy bonita la letra. Entonces, cuando lo compuse por la temática de la película, pero tiempo después lo escucho y digo, Aquí y ahora. que no se te olvide, ¿no? Y no sé, o sea, hay como momentos, o sea, sí pasa eso, que de repente lo que tenías antes te busca y algo tiene que ver en tu vida. Pero, o como dice Gabriel, mi socio, Gabriel Chávez, dice, tantas novelas hemos hecho que nuestra vida es una novela. Sí pasa, ¿no? Pero yo creo que es más al revés, o sea, lo que tú traes adentro lo pones en un lugar. Okay. Y luego cuando vuelves a visitar esa parte de ti, te das cuenta de cosas que estaban bien y cosas que no te gustaban. Y cómo has cambiado a partir de entonces. Oye, bueno, Eli, ya para empezar a darle como cierre a la entrevista, hoy en día, ¿cómo ves el éxito? Pues el éxito es hacer lo que te gusta y ser feliz. Okay. No es... Para mucha gente el éxito es el dinero. Y para mí el dinero es un medio. Entonces, o sea, por más dinero que tengas no puedes llegar a tocar la guitarra bien, sino más bien le dedicas tiempo y eso es la felicidad realmente, ¿no? Lo que te hace exitoso es, pues, estar bien contigo y lo que estás haciendo. Yo creo que ser como congruente. Si tuvieras a Manuel de 9 años, o sea, este chico que apenas estuvo viendo esa canción de Metallica, ¿qué le dirías? Híjole, no te desesperes. Sí, no, que todo se puede. Es que justo eso es lo que me dicen ahora las personas de algún momento de mi vida que no me vieron en mucho tiempo. Okay. No manches, lo lograste, lo hiciste. Me digo, sí, pero en ese momento te digo, yo soy como caballo así. Yo voy así como, me siento, yo creo que es raro, pero me siento muy pocas veces ahora voy a pensar en mis grandes logros. No, sino yo estoy como siempre preparando el que viene. Okay. O sea, ¿qué más vamos a hacer? ¿No? Hoy estaba grabando unos bajos del nuevo proyecto y me habló el baterista de Ágora y estábamos viendo unas cosas y estaba viendo lo de... Antes de esto hice un corto para Free Fire de Día de Muertos, ¿no? De música de terror. Mis sobrinitos van a estar bien emocionados. Sí, y así, ¿no? Entonces estás como haciendo de todo un poco y es... No sé, o sea, como que no me puedo quedar quieto, ¿no? Okay. Creo que mi centro es mi familia. O sea, yo creo que sí es. Okay. O sea, pero no te pasa de que regresas y dices, wow, o sea, todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, que en su momento yo soñaba con esto, o sea... Sí, obviamente. Por eso cuelgo las cosas, para que siempre me acuerde. Okay. Sí, tomo fotos de momentos y de cosas que estuvieron bien. O sea, aquí tengo como cosas más que tienen que ver con mi trabajo, ¿no? Ajá. Pero sí hay cosas aquí que sí de repente me acuerdo y digo, esto padre, las fotos de los conciertos al final.
cosas Cosas, que son... y esa es la perspectiva que también te da el tiempo. O sea, de repente sacas una guitarra y hay muchas guitarras de estas que están desde hace, ¿cuántos? 30 años, 40 años, ¿no? Entonces, Okay. de repente dices, órale, esto me acompañó en todos esos momentos. O sea, esa guitarra azul, por ejemplo, chocó conmigo, ¿no? La guitarra dorada llenamos el Plaza Condesa y fue la primera vez que Está la súper toqué. bonita eso. Esa me la hicieron me hicieron custom, o sea, no hay otra en el mundo más que esa. Mira. Y así hay, o sea, cosas que de repente, como que a veces no agradecemos demasiado lo que estamos viviendo. Creo que ese es vivimos muy enojados y muy rápido, no nos paramos a pensar realmente a dónde estamos. Entonces, cuando ves esas cosas, dices, que no se te olvide, güey. No, y es que, o sea, yo, por ejemplo, ahorita yo te decía, no manches, estoy súper nerviosa, ¿no? Porque ahorita que ya estuve investigando como todo, y para mí yo siempre te he visto como una persona súper simpática y súper humilde, y, o sea, ¿qué dirías que es lo que te aterriza mucho a no sentirte de que, ay, sí, yo? Porque yo pues sé nunca que ha no sido lo... así y siempre quiero más. Entonces yo creo que ese es el problema. Nunca he sentido que llegaba donde yo quiero llegar, que no sé todavía qué es, tampoco. Pero mi familia, yo creo que mi familia, o sea, mis hijos, justo. Okay. Justo no, ¿cómo le vas a enseñar a alguien algo si tú lo estás haciendo? Sí, sí. Hoy en día, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueño? No sé, sueño... Tengo como ganas o sea, lo he hecho, pero ya como más en forma de tratar de agarrar un proyecto internacional. O sea, este año hice la serie Papá Soltero, como la nueva serie, y trabajé para Onza TV en España. En España, oh, wow. Un saludo a Miki Rizarri también. Y me quedé con ganas o siento que sería como divertido de repente agarrar maletas y irse a otro país y... O sea, te irías con toda tu familia. Claro. Ya no, o sea, no... Y también las guitarras. Pero sí, o sea, como intentar, o sea, como que no he explorado mucho el tema de que de alguna manera soy de muchos lugares. Okay. Y estaría... ¿Y te llevarías a Ágora contigo? Sí, claro, tocar en algún lugar. Y al nuevo proyecto Europa. igual. O sea, el tema es, los alcances están en lo que tú ves, ¿no? De repente cuando te cansas se te olvidan algunas cosas que quieres hacer. Pero hay que tratar de tener la cabeza fría y decir, no, hay que atazonarse, hay que ponerle orden y hacer. Y empezarlo. Y la disciplina también, ¿no? Y como dice, el día a día estar... Sí, cuando voy a la Sociedad de Autores y Compositores, también soy miembro de la Sociedad de Autores y Compositores y tengo como algo así como 6,500 canciones hechas, o sea, temas musicales. Unos son de score, sin letra, otros no. Digo, ¿en qué momento hice toda esa música, no? Entonces, ni siquiera sacaba un promedio como por año, ¿no? Desde que empecé. Pero lo que sí me doy cuenta es que pues, hay capacidad, ¿no? Entonces, si hay capacidad, pues hay que seguirle. Qué padre. Muy divertido. Oye, y entonces, ¿qué te gustaría dejar, o sea, expresar con tu música, con tu arte, con tus proyectos, para todos los que te escuchen, todos los que te ven, pero también quisiera saber qué quieres dejar en tus hijos? Pues en las personas que me escuchan son muchos rubros. O sea, en diferentes rubros muchas cosas. Okay. Espero hacer, o sea, creo que espero hacer el mejor soundtrack siempre. Entonces espero que no me escuchen. Que eso es lo más importante en un soundtrack. Que cuando te escuchan es porque te estás dando cuenta de que algo está pasando. En el tema del... Sí, no te das cuenta de la música hasta que te metió porque es parte de lo que te está pasando. Tú estás viendo a la gente. Okay. Y lo he logrado varias veces. Yo creo que en la música rock, pues que mi música viva por siempre. Suena un poco petulante, pero yo creo que es eso. O sea, que la música se comparte y la música es para siempre. Si guardas mucho tiempo en la música, también se pudre. O sea, si tienes una cosa que no está cuajando, que lleva mucho tiempo haciéndose, o sea, luego no sale tan bien. Okay. Hay que saber cuándo soltar una pieza y de repente estás haciéndote y agarras un pedazo de esa y era la pieza que necesitabas, ¿no? Mira, que eso puede ser un aprendizaje de vida. Hay que soltar lo que ya no te funciona. Es muy difícil, muy difícil. Y yo creo que a nivel rock es eso. Y a mis hijos, pues el arte yo creo que como todas las cosas. O sea, tuve la fortuna ahorita de hace no mucho irme a un viaje
largo, uno iba a ser largo y de repente decidimos que fuera a Europa. Y luego creo que aquí no nos damos cuenta tanto de la importancia que tiene el arte. Ujú. Como queja social o como inspiración para muchas cosas o para comida del alma, lo que sea, no nos damos cuenta y aquí hay mucha cultura en México, mucha, padrísimo. Ujú. Y luego como que aquí no nos damos cuenta. Que, ajá, sí. Y cuando fui allá y de repente veía que en todos lados hay alguien pintando increíble o tocando algún instrumento increíble y todo, digo, eso está súper padre. O sea, eso yo creo que es algo que quiero que mis hijos tengan. Casi todos ellos, nada más uno está tocando batería, los demás pintan todos muy bien, Okay. pero mucho, ¿no? Óleo y acuarela y todo lo que se les da. Sí, muy no, bien. yo he visto los trabajos de Nicole y sí están impresionantes. Entonces lo hacen muy bien y Ujú. yo creo que viene a eso, o sea, que tú tienes la capacidad de crear cosas, que no se te olvida nunca eso. O sea, la vida yo creo que de una persona, todo el mundo lo tiene, nada más que no quiere desarrollar. Pero cuando no tienes algo que tú produces, tú puedes hacer vasijas, a lo mejor con resina, o puedes hacer cosas de vidrio, o puedes hacer poemas, puedes escribir, o puedes cocinar increíble. Ujú. Pero si tú no produces nada, se me hace como, o sea, algo que realmente te llene. O sea, porque Sí. pues igual yo podría meterme a trabajar otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, fuera un administrador y a lo mejor lo que producía sea dinero. Pero eso es muy básico. Eso es lo que necesita todo el mundo hacer. Sí, no. Pero cuando produces algo que se queda ahí y que luego la gente dice, no, eso está, eso que me compartiste me tocó, ¿no? Ujú. Eso yo creo que es lo que yo quisiera que ellos aprendieran, que tú te quedas sin trabajo un día y si cocinas, pintas, Sí, algo creas. va a pasar. Ujú. No, y es que ahorita que dijiste a mí, dos cosas me resonaban mucho. De que, o sea, ¿qué tal que dejas de oír la música y te dedicas a otra cosa? Vas a perder tu esencia, ¿no? Vas a perder quién eres en realidad tú. Y, por ejemplo, a mí, desde mi perspectiva, de mi experiencia, yo crecí pensando que el arte era un privilegio, ¿sabes? Como que, o Otra sea, vez. ajá, en mi mente, o sea, sí, en mi familia nadie pinta, nadie hace nada, nadie. Y entonces yo era como que, ahorita ya hasta mis 28 años, empecé a tomar clases de óleo y empecé de que estoy siempre tejido, pues, pero ya lo veo como algo más de crear y como expresar y digo, wow, o sea, ¿cuántos años de mi vida he perdido sin esta como Y fascinación de nunca poder sabes a dónde te va a expresarte llevar. y crear? Ajá. Yo creo que esa es la parte importante de lo que tú creas. Nunca sabes a dónde te va a llevar. Uh-huh. Una buena receta de cocina te lleva al cielo como o al para infierno. chocolates. Pero sí, o sea, es como muy variado lo que puede pasar. Yo creo que con todo lo que tú puedas producir. Pero yo creo que es lo más importante. O sea, para mí, yo creo que ese es el tema. O sea, produce lo que te gusta y síguelo y enfócate. Y aunque todo el mundo te diga que no se puede, sí se puede. Nada más hay que ver desde qué perspectiva lo estás haciendo mal. Y si no estás en el lugar adecuado, cambia de lugar. Okay. Eso yo creo que es una cosa que a la gente en general nos cuesta mucho trabajo. A mí me ha costado mucho trabajo en muchas cosas. En pocas he dicho, creo que en esta época tenía que haber descansado de esto y hacer esto y ahí estás en eso. Y sale, ¿no? Pero después dices, creo que hay momentos donde puedes explorar muchas otras cosas. La última pregunta del podcast, que a lo mejor se puede repetir con todo esto que hablaste, pero es, ¿qué huella te gustaría dejar para todos los que te están escuchando a través del podcast, del programa? Pues música. No sabría qué decirte, pero yo creo que hay mucha música. Sí, o sea, sonido. Ese es... Yo siento que eso no se muere. O sea, de alguna... Es como muy chistoso, porque es de las únicas artes que si tú, por ejemplo, pintas un cuadro y lo queman, sí, ya. Pero una canción que hiciste la pueden repetir en otro instrumento. Es un arte que no se pierde si todavía le tocó a alguien. O sea, si lo tocó esa persona. Okay. Entonces, Sabor a mí, pues la han traducido en 50,000 idiomas, pero no se perdió. O sea, todo el mundo sabe qué es esa canción. ¿no?
Entonces eso yo creo que es la parte importante. O sea, la música simplemente se va a transformar en estilos, lo puedes tocar en diferentes maneras, instrumentos y todo, pero si tú creas eso no se pierde, nunca. Qué padre, qué bonito. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, No, por muchas gracias a platicarnos todos. aquí, por prestarnos tu increíble Cuando espacio. Pues nada, voy a dejar aquí en la descripción de redes del grupo, no sé si tengas como tú. Pues el IMDb que te pasa si quieres, Ok. ahí están mis trabajos y el grupo, ahorita el que está eso, ya próximamente saldrá el otro. Bien. Aparte eso es muy, muy raro, ¿no? Porque por un lado es así la caricatura del chavo y el otro el death metal melódico. Pero está súper padre, qué camaleónico eres. Es divertido. Y ahí tengo una charana y tengo un ukulele y un bajo y todo. Va. ¿Saxofón Sí, tocas? No, fíjate que no. Yo siempre quiero aprender como a tocar. ¿Sabes qué? Trompeta. No sé mucho. Está próximo. Tal vez. Vamos a hacer. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Si conectó contigo, compártelo y ayúdame a que estas historias sigan volando. Síguenos en todas las redes sociales como Huellas que Vuelan y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.